Francisco Domínguez Brito es ministro de Medio Ambiente, miembro del comité político del PLD, aspirante presidencial. Pero vamos a seguir diciendo ex procurador general de la República, ex ministro de Trabajo, ex senador de Santiago. Y aspirante presidencial, se puede decir. Y ex fiscal del distrito, ya para que también, sí, exacto. Bueno, ya se utiliza el último cargo más alto. Bueno, señores, vamos a empezar. Aspirante presidencial. Vamos a empezar por el tema este de el Parque Nacional Humeadora. A ver qué conoce Francisco Domínguez Brito sobre esta cuestión, que ayer se decidió pues un desalojo y esto produjo un muerto, que dicen los actuantes de manera oficial que no corresponde a ellos. Que ellos se enteraron de esto, pero no corresponde a ellos. Mira, yo, si me permite, antes de entrar en el tema, hubo una observación que decía el señor González sobre el tema de Sosúa, y él dijo algo que me preocupó. Gustavo. ¿Tú conoces bien ese caso? No, pero me preocupó la motivación. Ok. A veces no son los hechos, sino lo que motiva lo que debe siempre preocupar. Si es cierto que personas que duran 25 años en un lugar y que de pronto son desalojados, en principio tú puedes decir son ilegales, se necesita para una infraestructura del Estado, pero si la motivación es una mina, es decir, minería, extracción de agregado, minería no metálica, si lo que motiva una acción es un negocio, es el enriquecimiento, entonces sí es grave, sí es serio. Lo que parece una acción correcta, entonces no ni remotamente lo es. ¿Y por qué yo hago esta observación? Porque recientemente iba a Jarabacoa y cada vez que pasaba por Jarabacoa siempre me llamaba la atención una supuesta ampliación de la carretera La Vega-Jarabacoa. Y siempre me llamaba la atención el movimiento de tierra, la ampliación. Y al final tú piensas, bueno, pero que en el fondo aquí lo que hay es una mina, no es una reparación. Y voy de nuevo al espíritu de las cosas, al porqué. ¿Realmente estamos ampliando la carretera o realmente lo que hay es un negocio donde yo estoy sacando material, pago por el movimiento de tierra y además tal vez lo vendo al mismo Estado para el uso? Hay presunciones que no necesariamente uno tiene las pruebas del lugar, pero tú intuyes cosas. Y lo mismo me pasaba con el peaje nuevo que hay de Santo Domingo a Santiago. Fue en una zona montañosa de un material de minería no metálica, de usos y movimientos de tierra. Y siento, huelo, percibo que aquí debería investigarse seriamente el movimiento de tierra, tanto del peaje de Santo Domingo como del de Jarabacoa, el gasto del presupuesto nacional en movimientos que indudablemente son otra cosa y que pudiera generar negocios muy serios. ¿Quién debería hacer esa investigación? Esa investigación debería hacerla Obras Públicas, el nuevo ministro, que es una gente que aprecio. La verdad es que este es un llamado que hay que prestarle atención. Tienen que hacerse. ¿Quién debería hacerlo? Tiene que hacerlo el Ministerio Público, tiene que hacerlo Contraloría, tiene que hacerlo las entidades públicas del Estado, el mismo Ministerio de Obras Públicas, que tiene una nueva dirección y una persona que yo confío, creo, lo conozco desde hace mucho, de mucha honestidad y mucha seriedad, don Eduardo. Tienen que ver qué está pasando. O sea, ese movimiento de tierras en Jarabacoa es irregular. O sea, ¿tú crees que no fue casual que se cogiera eso? Porque me motivó a decir esto, lo que decía el señor Gustavo, porque realmente me preocupa. No quiero terminar sin reiterar de manera formal, como ciudadano de la República, debe investigarse todo lo relativo a los movimientos de tierra de Jarabacoa, del peaje y ese caso también, si es el del desalojo, si la motivación es eso. Si es bajo esas motivaciones y negocios
paralelos, lo que está motivando acciones que parecen buenas, entonces éticamente cuestionado y legalmente también merece atención. Muy importante ese llamado. Lo de Valle Nuevo. Atención a ese llamado, muy importante ese llamado. Entonces vamos a lo de... La humeadora. Sí, la humeadora. Antes de entrar a la humeadora, la gente tiene que entender cómo es Valle Nuevo. Valle Nuevo es la madre de las aguas. Valle Nuevo no es la madre de las aguas solo porque nutre de agua a la mayor cantidad de población en Santo Domingo. Creo que el agua que consumimos, más del 60% se genera ahí. La electricidad que se genera, la agricultura también, es la fuente principal. Ahora, ¿es porque llueve mucho? No. No es el caso de los Haitises, no es la cantidad de pluviometría que cae ahí. Es simplemente que Valle Nuevo está como formado para que las neblinas, las nubes que ahí reposan, se condensan con los árboles y al condensarse con los árboles bajan pequeñas gotitas de rocío que al final forman manantiales y forman los ríos. Si no hay bosque en Valle Nuevo, no hay agua, porque no es la cantidad de lluvia, es la cantidad que se genera como la condensación de esas nubes. No habrá agua en el Gran Santo Domingo, República Dominicana. Si Valle Nuevo se sigue deteriorando, tendrá serios problemas. ¿Cuál es el problema que ahora mismo tenemos desde el punto de vista gubernamental y las autoridades de medio ambiente? Es que no pueden tomar decisiones con histeria, repito, histéricas. Si se produjo en la humeadora una deforestación en grandes extensiones, si se sigue ocupando el área protegida para cultivar, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso es un proceso permitido, aceptado por las autoridades de medio ambiente, y si hay una reacción rápida, hasta con agentes de SWAT o de otros, es simplemente fruto de la improvisación. ¿Qué le ha sucedido lamentablemente a este gobierno? Que todo el proceso y el plan que se inició con recuperación de Valle Nuevo, que la parte norte, Constanza y toda esa zona, se logró completar definitivamente, que la parte de Ocoa debió continuarse también el plan como fue diseñado, simplemente lo dejaron hacia atrás, siguieron permitiendo las deforestaciones y hoy lo que nosotros estamos viendo es cómo se está destruyendo Valle Nuevo nuevamente. Ojo, cuando nosotros trabajamos, y lo decían allí en el lado de Constanza, es una experiencia hermosa lo de Villa Poppi, tan hermosa, y ahí, así como critico al gobierno, desde aquí también le hago un reconocimiento. Entidades gubernamentales de este gobierno llevaron a cabo un programa de seguimiento con todos aquellos que fueron llevados a casas dignas, que se le otorgó 5 tareas de tierra, que se llamó Villa Poppi en honor a don Poppi Bermúdez, que la familia Bermúdez donó también esas tierras. Hoy acabaron de recibir un premio internacional porque la productividad en esas 5 tareas para esas familias que tiene cada uno le permite vivir con dignidad y con ingresos muy por encima a cualquier persona que se dedique a la agricultura con esa cantidad de tierra. Y fue un proyecto desde el ministerio, el ingeniero Bisonó, que fue el que llevó a cabo ese proyecto piloto, con aprobación de Naciones Unidas y de todos los organismos internacionales. Se puede si se planifica, se puede respetar la dignidad del agricultor si se planifica, se debe respetar a las personas que están ahí, pero también tiene que haber fortaleza y firmeza, porque en este tipo de cosas hay gente que miente, hay gente que dice que es propietario y no lo es, hay gente que dice que es agricultor y vive aquí en Santo Domingo y manda 10, 15, 20 ciudadanos haitianos a laborar la tierra, y entonces al final personas que cuando le ves las manos nunca han cogido un pico, una pala, nunca han sembrado, simplemente utilizaron un mecanismo para invadir y coger propiedad, no del Estado, porque tal vez, bueno, tú puedes hasta aceptarlo, es destruir el futuro de nuestros hijos, es destruir la existencia de todos aquí. Es que ahora el cambio climático es una realidad, Julio, y que si aquí hay un periodo de sequías de 4 o 5 años, como pudiera ser, el Gran Santo Domingo, 4 millones de habitantes, van a tener serias dificultades. Francisco. Así es que si me preguntas, muy mal manejado por las autoridades de medio ambiente. Brillante. Que han trabajado de manera, reitero, histérica, simplemente para evitar escándalos, y no le han dado seguimiento de manera
ordenada. Esa parte, como usted debe decía, ser. perdón, doctor Domínguez Brito, esa parte cuando usted era ministro no llegó a intervenirse, no dio tiempo a sacar a esta gente. Esta gente tiene realmente mucho tiempo ahí. No. Ahí hay que dividir. Hay algunas personas que tienen derecho. La mayoría de los que están ahí con grandes plantaciones son personas que viven aquí en Santo Domingo, que son inversiones millonarias en tuberías, en plástico, son personas que, o sea, que no son ni dueños son dueños, ni tienen derecho a dañarnos a nosotros los que vivimos aquí, a mis hijos, a sus nietos, no tienen derecho simplemente por beneficiarse. No es verdad. Igual que en el lado de Constanza, muchas personas que tenían gastos de 20, 30, 40 millones de pesos, que tenían mansiones en muchísimos lugares, que luego por manejo personal inadecuado de sus fuentes de ingresos terminaron pobres y al final se vendían ante los medios de comunicación como que eran pobres e infelices, cuando no eran ningunos pobres e infelices, simplemente hombres que ganaron millones de pesos con la agricultura, que tuvieron 10, 15 mujeres, hijos con con muchísima gente, problemas de gasto descontrolado y de bebidas y de todo lo que te puedes imaginar, y luego tú lo ves como pobre angelito, sí, diciendo que hay que resarcirlo. Así no, si el Estado no es fuerte en la defensa del medio ambiente, con orden, nosotros vamos a pagar las consecuencias muy fuertes. Francisco, a propósito de esa pregunta que hacían allí, y es bueno eso resaltar lo que usted está diciendo, usted que tiene la experiencia de que hay gente que no es dueño de eso, que estamos abogando por la gente que sí es propietario. ¿Usted dejó allí asentado algún banco de datos de lo que sí son realmente de allí y lo que no son para saber eso? Mira, una de las grandes quejas que tuvimos es que se dejó un inventario claro y preciso. Y lamentablemente se coge presión, la política, el clientelismo, la misma corrupción. Entonces, cuando tú ves que se hace un inventario correcto y hay 15 personas y de noche a la mañana, cuando dicen que van a dar dinero, aparecen 300, entonces ya tú sabes que las cosas están Francisco, mal. El ministerio ha dicho que el Ministerio de Justicia es un gran disparate. Y antes de entrar, fue duro, para doctor, saber cerrar el tema, yo quiero llamar la atención al presidente Abinader. Retome el proyecto de Valle Nuevo. Todos los capitaleños, los que vivimos aquí, los que no vivimos, nuestra existencia depende de Valle Nuevo. Retómelo, póngale seriedad a cada uno. Y ojalá que el CEMPA deje de ser una institución coge peso y que se ponga verdaderamente a hacer lo que tiene que hacer. O sea, el CEMPA lo que está hecho un trabajo chantajeando ahí. gente. Mira, el río Nizao hoy, nosotros estamos viendo lo que es lo de que pasa en el Nizao. De nuevo, ¿no? Realmente hay serios problemas y hay que tener más sensibilidad. Bueno, vamos a la justicia. Al Ministerio de Justicia. Miren, ustedes saben que el gobierno planteó un proyecto del Ministerio de Justicia. Ese Ministerio de Antolino, ¿verdad? El de Justicia. El Ministerio de Justicia. Era un proyecto, yo le llamo monstruoso porque era amenazante de todas las estructuras ya establecidas en la República Dominicana. Era tan amenazante y tan disruptivo y tan contradictorio como la ley del DNI, que todavía no ha sido derogada, ni que el Tribunal Constitucional se pronunció como debía pronunciarse, sino que se fue por la forma. Y hago referencia porque tú has sido un gran luchador con ese tema. Lamentablemente siento que desde el gobierno no tienen una idea clara y coherente de las cosas. Y van impulsando proyectos contradictorios a los mismos proyectos que ellos plantean. Entonces, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto del Ministerio de Justicia que yo digo monstruoso. ¿Por qué? Porque quitaba una serie de atribuciones a los cuerpos investigativos que lo que iba era a dificultar todo el proceso, porque desconocía incluso una tradición que tienen los Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, México, donde el Procurador General en esa nomenclatura es el Ministro de Justicia a la vez que es el Fiscal General. Y quería ir a un espacio de motivación de que no era posible que fiscales generales tuvieran atribuciones de Ministro de Justicia. Es decir, que uno debe concentrarse en la persecución y el otro en otras cuestiones que no eran la persecución. Y decía que cada ente debía concentrarse en su cuerpo, cosa absurda porque un ministerio público en República Dominicana tiene atribuciones no solo de persecución, donde, por ejemplo, la conciliación en términos de recursos humanos, de recursos de tiempo, de impacto,
en los barrios, en la cohesión social, en la pacificación de los pequeños problemas y evitar que se conviertan en grandes, realmente tiene un rol fundamental. Yo critiqué en ese momento ese proyecto porque destruía todas las bases y porque también era medio hipócrita, porque decía bajo el razonamiento, cada cuerpo tiene que tener lo que le corresponde, pero no se le ocurrió decir que el régimen inmobiliario, el sistema de registro de tierras está en la Suprema Corte de Justicia, en principio, entre comillas, entonces no debería estar ahí. Ojo, yo no estoy diciendo que lo saquen, todo lo contrario, debe seguir así, tal vez no es en principio lo indicado, pero ya aquí hay una tradición que funciona y yo no lo cambiaría, o que la defensa pública no esté adscrita a la Suprema Corte de Justicia, porque bueno, es un sistema penal adversarial donde hay un persecutor, donde hay una defensa, el juez es el último que decide, se supone que la defensa pública no debería estar adscrita al cuerpo que decide. Bueno, pero no lo vamos a cambiar, no deberíamos. El proyecto no lo hizo, el original del Poder Ejecutivo, por no buscar enfrentamientos, si se quiere, con la judicatura, pero sí lo hizo desde el punto de vista del Ministerio Público y de otros cuerpos de investigación. Lo critiqué. Lo critico el proyecto original, tanto con el tema del registro de las personas, tanto con el sistema de pruebas y del INASIF, tanto con el sistema penitenciario, tanto con cada una de las modalidades que ahí se establecían. ¿Qué yo observo ahora? Lo que recibo que desde el Senado, ahora el proyecto, en vez de ser un monstruo, es una caricatura. ¿Qué es una caricatura? Es que ante las observaciones que estamos haciendo, ante las críticas, lo que nos encontramos que el proyecto del Ministerio de Justicia que se aprueba en el Senado debería llamarse el Ministerio Penitenciario, porque en el fondo lo único que va a tener una cárcel. Entonces, ¿qué sentido tiene? Por eso digo que es un soberano disparate. Una dirección de hacer un ministerio de justicia que ya la tenemos. Entonces ellos le agregan derechos humanos, algo que la ley del defensor del pueblo lo establece. No sé por qué Ulloa no se ha pronunciado, Pablo, que es un militante, no se ha pronunciado. El defensor del pueblo establece sus atribuciones, claro, donde la parte de los derechos humanos... O sea, ¿se le agregaron también a esta ley? No, entonces a esta ley, como para ponerle algo, en términos operativos, lo único que tiene es prisiones. Y luego tiene, en términos cosméticos, el tema de derechos humanos. Y luego lo que se aprobó en la Constitución, que es algo muy pequeño, que es la representación del Estado. Entonces yo le digo al gobierno del PRM, al presidente Abinader, no vale que yo haga críticas, eso no es el sentido de lo que yo quiero decir, es que no desperdicie la oportunidad para una nueva ola de reforma en el sector justicia, que no siga dando palos a ciegas, que no basta de tantos disparates en las propuestas que se están haciendo. Francisco, en el PLD hay una situación complicada. Antes de irte para el PLD, para no desconectarnos del sector justicia. Pero breve, porque ya él abundó bastante de eso, para que no dé tiempo a tratar otros temas. No hay mucho aquí. No, quedan bastante comentarios y bastante compromisos. Hay 5 vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Y a uno le extraña que la clase política no habla de eso. 5 jueces que hace un año, 4 de ellos, en julio del año pasado, se venció el plazo, porque fueron escogidos. Y el otro es el actual presidente del Tribunal Constitucional, que era de la Suprema, y no ha sido sustituido. ¿Qué pasa con eso? Porque la clase política no demanda que se cumpla la ley en esa materia. No, yo pienso que la clase política, incluso en nuestro caso particular, que estamos hablando de propuestas que no nos lucen que tengan sentido, la clase política debería estar hoy demandando que el sector de justicia se agotó. El PLD fue el que promovió la gran ola de reforma judicial, la ley de carrera del Ministerio Público, la ley de carrera de la Judicatura, la elección de la Suprema Corte de Justicia de manera transparente en los medios de comunicación, la creación de los defensores públicos. El PLD creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, todo el sistema que actualmente conocemos, pero ya esto se agotó. El presidente Abinader tiene que promover una segunda ola que precisamente vaya en esa línea. Cómo desburocratizamos, cómo los casos duran menos, cómo hacemos una justicia más barata, cómo hacemos una justicia más eficaz, cómo removemos toda la estructura procesal en materia civil, en materia laboral, en materia penal. Yo he dicho muchas veces, ¿por qué si el 30% de los casos civiles son básicamente divorcios, si el oficial de Estado civil, que es que realiza los matrimonios y tiene capacidad, solemnidad
para realizar un matrimonio, porque ese mismo oficial de Estado Civil no puede hacer el divorcio siempre y cuando sea de mutuo acuerdo y con un preliminar de conciliación. Nosotros tenemos que ser creativos ahora y concentrarnos en las cosas que verdaderamente tienen esencia. Tienes razón, hay vacantes y tenemos que discutirlas. El PLD está viviendo una situación muy especial porque al parecer hay un sector donde... vamos a hablar de política. Yo que estaba entusiasmado con mi tema de justicia. No, por eso, vamos a política, porque la justicia es importante, pero también la política. Me apasiona mucho. Sí. Se está planteando, ¿verdad?, la posibilidad de elegir el candidato, o no elegirlo, sino tomar la determinación, que es lo mismo que se hizo con Abel Martínez la otra vez. No preseleccionar lo mismo que se hizo con Abel aquella vez. Sin violar la ley, que no viola la ley. Exacto. Claro. Y se ve que hay un grupo... Y trabajarlo con tiempo, porque si no, el PLD lo que tiene que hacer es retirarse. Y entonces sabemos que nos quedamos con los otros partidos. Pero tú no sabes si Fran pertenece a ese grupo. En el caso, se ve que del lado contrario a esa apreciación estás tú con un grupo de aspirantes también del PLD. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cuál es tu visión sobre eso? La posición que externé en el CP y la externo aquí, el PLD, este año debió ser un año para concentrarnos en las estructuras internas del partido y paralelamente puede correr todo lo demás. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué quiere esto decir? Sincerizar los comités de base, sincerizar los comités intermedios, elegir las estructuras de las direcciones municipales y las de provincial. Pueden caminar en paralelo, pero tú tienes que concentrarte en algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando tú coges el padrón electoral del PLD y lo haces un cotejo con el del PRM y haces un cotejo con el de la Fuerza del Pueblo, todo el mundo tenemos más de 500.000 o 600.000 personas que figuramos en todos los partidos. La democracia interna, el estímulo a los jóvenes para que puedan ocupar puestos de dirección en los municipios y las provincias tiene que ser una prioridad para nosotros. Eso no significa, te reitero, que dejemos de lado la aspiración presidencial y sobre todo congresional y municipal. El PLD tiene que concentrarse ahora en motivar a quién va a aspirar a diputados, a senadores, quién será nuestro alcalde en el Distrito Nacional. Yo, por ejemplo, promuevo a Jorge Félix Pacheco, pero a mí me gustaría que alguien más promueva a otras personas, que nosotros comencemos con los mismos fondos del partido a pagar publicidad segmentada, a contratarles consultores a todo el que aspire a alcalde, a construir su figura. ¿Tiene fondo del partido para eso? Él tiene que tener dinero, son 30 millones de pesos mensuales. Francisco Domínguez Brito sabe que esos partidos... Francisco Domínguez sabe, lo sabe. Francisco Domínguez Brito sabe exactamente eso. Sabe que todos esos partidos, incluyendo el PRM, lo que tiene es deuda. Tienen deuda. Lo que tienen es deuda. El PLD usted va ahora mismo y lo que tiene es deuda. Ahora, Julio, pero deben buscar un mecanismo, como dice Frank. Claro. Todo, no el PLD, mira, no. el todo, PLD, para que esas cosas vayan. El secretario general, nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Para la comunicación claro. Óigame. Si no tienen razón de ser. Claro. Es simplemente líneas estratégicas. El PLD tiene, ante la pregunta de Eury, tiene que concentrarse tanto con las candidaturas congresionales, municipales y presidenciales. Paralelamente tiene que trabajar lo orgánico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que tal vez es la pregunta principal. El Tribunal Superior Electoral va a definir muchas cosas en el comportamiento interno del PLD y de los demás partidos políticos. Es un momento de que el PLD prevalezca el diálogo, el consenso y cual que sea la decisión, siempre prevalezca la unidad. Finalmente, y el interés de la gente. Mi pregunta iba orientada a lo de Eury, pero yo te voy a hacer esta pregunta breve, un momentito, prepérense, porque yo prepérense. Pero ustedes quieren sacarme rápido. No, Frank. Un hombre que está de las 4 de la mañana para estar en este programa, no me acabe tan pronto. Sinceramente, Consuelo que está tan linda. Adelante. Sinceramente, como tú has sido todo el tiempo, perdió la mística del norte del PLD. De ninguna manera. Yo estoy muy orgulloso cuando veo a un PLD que todos los lunes está haciendo una rueda de prensa y no está haciendo solo críticas, está haciendo propuestas. Ese es el PLD que tiene verdaderamente sentido. Cuando te dice con los bananeros hay un problema y las exportaciones se están cayendo, pero esta es nuestra propuesta. Cuando se preocupa con la inversión en gastos de capital, que es la más baja, decía Mercedes Carrasco, en 70 años en la historia de la República Dominicana. Es que si no sabemos lo que estamos hablando, si no entendemos, es que el gasto de capital genera retorno, genera riqueza. Cuando yo hago autopistas, carreteras, escuelas, esto genera movimiento. ¿Qué ha hecho el gobierno del PRM? Un grave error. Copió su
modus operandi cuando era PRD, era el populismo, el clientelismo, el repartir dinero, un poco ese peronismo de Argentina que genera simpatías en la gente que recibe su chequecito, pero al final no genera riqueza y genera pobreza. Por eso cuando hay Semana Santa, el gobierno se lanza a comprar habichuelas con dulce, con una fondita para todo el mundo. Si viene el dengue, muchos mosquiteros en el Congreso y muchas cosas. Si hay un dinerito que no se pudo gastar en el presupuesto por ineficacia en el manejo presupuestario, se inventan un bono para dárselo a los estudiantes. Si hay otro dinero que no se pudo gastar en una dependencia, se inventan otro bonito. Es bueno para el que lo recibe, pero es malo en términos de planificación, y siento que este es el gobierno más inepto e ineficaz que ha tenido la historia de la República Dominicana en el manejo de la inversión pública. Gracias a Francisco. No me quedó claro si va o no va Francisco. Maestro, es muy importante. Dice Pablo Ulloa, me escribe, dígale a mi amigo Francisco Domínguez Brito que el lunes me estaré refiriendo al Ministerio de Justicia. Bueno, pues sí, gracias. si usted va o no va aquí, usted no dijo eso. Yo le prometí a Julio que cuando yo tome esa decisión yo voy a venir acá. Okay. Gracias a Francisco Domínguez Brito. No, pero muchas y gracias. a mí, ¿en qué representación del gallo? Cami fuera.